Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Saúl López Santizo. En este momento voy a tener el gusto de compartir con ustedes una reflexión que va a tener edificación para todos nosotros en nuestra vida espiritual. Vamos a ver cómo el Señor Jesús interrumpió un descanso para darle comer a una multitud. Voy a tener una lectura en el libro de Marcos, capítulo número 6, del 30 en adelante. Dice así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Tenemos aquí entonces de que los discípulos han regresado de la misión que Jesús los había mandado a predicar el Evangelio, y ellos dieron un informe de lo que habían hecho y enseñado. O sea que hay una acción y hay una enseñanza. Nosotros hemos sido llamados también a tener una experiencia y a tener una enseñanza, o sea, lo práctico y lo teórico en este orden. Y Él les dijo: venid apartados de los demás a un lugar solitario y descansad un poco, porque muchos que iban y venían, y había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer, y se fueron en la barca a un lugar solitario y apartado. Entonces Jesús lleva a sus discípulos a un lugar para descansar, venir y apartados de los demás a un lugar solitario. Es necesario que nosotros tengamos entonces en cuenta que debemos de descansar. El descanso es parte de nuestro trabajo, es parte de nuestra actividad. En el día bíblico, el día empieza con descanso, el Evangelio empieza con descanso. Nosotros debemos de tomar en cuenta que debemos de buscar apartarnos para descansar en lo individual y en lo grupal. Eso fue lo que hizo el Señor y sus discípulos. Pero vamos a ver algo que sucede aquí. Pero la gente los vio partir y muchos los reconocieron, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. El Señor entonces toma a sus discípulos, se embarcan, recordemos que están en el mar de Galilea, se van a otro lado, y al desembarcar encuentra una gran multitud que los había seguido y que estaba manifestando su necesidad. Y entonces dice que el Señor tiene compasión de ellos porque los ve como ovejas que no tienen pastor. Tenemos que saber nosotros que el Señor es el buen pastor, un pastor que dio su vida por las ovejas, un pastor que tiene compasión de nosotros. Todo lo que nosotros recibamos de Él es porque Él nos ama, porque Él ha tenido misericordia de nosotros, porque Él tiene compasión de nosotros. Recordemos que el Salmo 23 dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hay un reposo, hay un descanso cuando el Señor nos pastorea, especialmente Él nos pastorea a través de su palabra. El Señor entonces estaba en un lugar desierto parecido a donde estamos en este momento. A mi lado, atrás y adelante hay un espacio bastante grande, hay un pastizal aquí. Me imagino que era algo parecido a donde estaba el Señor con sus discípulos, enseñándoles. Pero se presenta una necesidad que los discípulos miran aquí. Era ya muy tarde, y sus discípulos se le acercan a Jesús y diciéndole: el lugar está desierto y es muy tarde.
despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Los discípulos entonces ven una necesidad, y es importante que nosotros miremos las necesidades del pueblo de Dios, las necesidades sociales de los demás, y vayamos a Jesús y le consultemos a Él. Ellos tenían un plan, y es necesario hacer un plan, pero hay que someterlo a la voluntad del Señor. Y el plan de ellos era: envía a toda la gente, era lo más lógico, era el sentido común, envía a la gente que vaya alrededor aquí de las aldeas, de los campos, para que compren algo de comer, porque están aquí varias horas escuchando la palabra de Dios, despídelos. Pero él les respondió y les dijo: dadles vosotros de comer. Él vio el potencial que ellos tenían para satisfacer las necesidades de ellos. Y ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y ellos se cercioraron y dijeron: 5 panes y 2 peces. Entonces, el plan de Jesús era un plan que tiene que ver con la fe, que tiene que ver con la provisión de Dios, que tiene que ver con las promesas de Dios, que Él suple todas nuestras necesidades según sus riquezas en gloria, y Él como Hijo de Dios, Él como 100% Dios, tiene la capacidad para, según las leyes del reino de Dios, para darnos según nuestras necesidades. Pero dice Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Todas las demás necesidades de comida, de vestido, de todo lo demás que tenemos aquí de nuestra vida material. Ellos lo que tenían era muy poquito, era la refacción de un niño, según nos dice otro evangelio. 5 panes, eran panes de cebada, la refacción de una persona pobre, pero es bastante nutritivo. La cebada es un alimento muy bueno. El pescado es otro alimento muy saludable, que es rico en proteínas, en minerales, vitaminas, y es bastante saludable, nutritivo. Y se cercioraron: tenemos esto. Entonces se lo dieron al maestro: démosle nosotros lo que tenemos a él. El Señor quiere que nosotros participemos del milagro que Él quiere hacer con nosotros. Nada es muy poco para el Señor. Y entonces Él les mandó, fíjense que aquí hay mandamientos del Señor. Les mandó en primer lugar que se recostasen en grupos sobre la hierba verde, y se recostaron en grupos de 100 y en grupos de 50. Aquí hay una organización, aquí hay un plan. Aquí hay un plan de acción donde hay participación de los discípulos y de toda la multitud. Recordemos que el comer es una actividad social, no solamente es para satisfacer una necesidad natural de nuestro cuerpo, sino que también para estar platicando con los demás. Y entonces Él tomó los 5 panes y también los 2 pececillos, y levantando los ojos al cielo, los bendijo. Posiblemente hizo la bendición que se hacía en el pueblo de Israel, bendiciendo al Señor que nos da el alimento del fruto de la tierra, y levantó los ojos al cielo. Nosotros también tenemos que aprender del Señor Jesús, levantar nuestros ojos. ¿De dónde vendrá nuestro socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuál es tu necesidad? Levanta tus ojos al cielo, lleva tus necesidades para que sean bendecidas por el que nos bendice, que es el Señor Jesús. Y Él, partiendo los panes, los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran, y también repartió los 2 peces entre todos, y ellos iban dándole a los demás, y dice que todos comieron y se saciaron, porque en el Señor hay abundancia. No importa, y el Señor no depende de ningún
de ninguna situación, de ningún problema de recesión, sino que nosotros dependemos de las leyes del reino de Dios. Y recogieron, dice después, porque hubo sobras, recogieron 12 cestas llenas de los pedazos y también de los peces, y los que comieron los panes eran como 5,000 hombres. Si multiplicamos y si hacemos la cuenta más las mujeres, más los niños, mínimo eran unos 10,000 personas, 20,000 personas o qué sé yo, era mucha gente. Y hubo una administración, ellos no desperdiciaron nada. Entonces, para terminar, vamos a ver que el Señor tiene un evangelio que tiene que ser una experiencia en primer lugar, para poder enseñar y para poder compartir nosotros su palabra. Tenemos que ver de que cualquier necesidad debemos de acudir al Señor. Recuerda que Él es nuestro descanso, Él es nuestro reposo. Necesitamos reposar de nuestras actividades, pero también necesitamos acudir a Él en cualquier necesidad. Él está presto, Él no se duerme, Él está listo en toda necesidad, a toda hora. Si tú tienes una necesidad, tienes solamente que acudir al Señor, levantar tus ojos al cielo, pedirle la bendición a Él y actuar en fe, descansar en Él. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que tú puedas encontrar gracia en los ojos de Él y puedas encontrar paz. Te invito a que puedas ver otra vez este video, que lo puedas compartir. Te invito a que le des un like y que si alguien no se ha inscrito, que se inscriba haciéndole un clic en la campanita de notificaciones.